Ujú. Vamos a empezar entonces invocando al Espíritu Santo. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y todo será creado y se renovará la faz de la tierra. Oh Dios, que has instruido los corazones de tus fieles con las luces del Espíritu Santo, danos a saber rectamente la verdad según tu mismo Espíritu y gozar para siempre de tus consuelos por el mismo Cristo nuestro Señor. Amén. Amén. En el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Bueno, entonces, todo lo que vamos a ver hoy está en la gráfica que les mandé, la del cerebro, la segunda que dijiste tú. Entonces, déjenme decirles una cosa, se me hace, no sé si me explique yo, pero ni siquiera es conveniente que se aprendan lo que tienen ahí. Lo que tienen ahí es, yo les voy a dar direcciones y ustedes, ya cuando, si quieren reflexionar después acerca de su cerebro, en dónde se sitúa, porque la idea es encontrar, todos tenemos el cerebro completo. Tenemos la amígdala, que es el cerebro instintivo, que está hasta el mero centro. Tenemos el hemisferio derecho, que es el creativo y el intuitivo emotivo. Y tenemos el racional. O sea, tenemos los tres cerebros, pero preferencialmente de acuerdo a nuestra propia historia, de acuerdo a lo que nosotros hemos aprendido y de acuerdo a nuestra voluntad, si va siendo rectificada por una educación, no solo una educación de información, sino en una formación. Yo creo que los que estamos aquí, nuestros padres sí nos dieron formación y no nada más información. Seguramente, ahora no se puede regañar a un niño, pero en nuestra época sí nos daban nuestros pellizcos y nuestros pescozones y eran bien necesarios. Porque lo que tiene que hacer es que nosotros entendamos y que vayamos rectificando la voluntad. El secreto de la espiritualidad y de la salvación está en la educación de la voluntad, porque fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios. ¿Sí? Su imagen es, para nosotros, los que estamos todavía aquí en la tierra, es una imagen humana, pero que trasciende lo humano. Y la semejanza es, somos semejantes, pero no somos Dios. La semejanza consiste en que Dios nos hace capaces del amor. O sea, nosotros, lo único que puede crecer desmesuradamente, mucho más de lo que pensamos que puede suceder, es el amor. Nosotros somos los que limitamos el amor, poniéndole obstáculos que son lo que hemos estado viendo, las pasiones, la parte química, o poniendo inclusive en nuestro intelecto cosas que no son la voluntad de Dios, sino que son lo que el mundo nos está transmitiendo, ¿no? Si ponemos puros mensajes de la 4T, pues es justo decirte que nos estamos equivocando, ¿no? Porque ahí dice que las mujeres tienen derecho a su cuerpo y por eso pueden matar al niño. Evidentemente, el niño no es su cuerpo, es otro cuerpo y el que da la vida es Dios, no ellas. Entonces no tienen derecho a la vida que Dios puso en su vientre y tampoco tenemos derecho a nuestro propio cuerpo. Dios hizo nuestro cuerpo, le puso unas leyes y nosotros no podemos quitarnos la vida. No hay eutanasia, no se vale. Así como no se vale matar, no se vale suicidarte. Y tampoco se vale, cuando fuimos hechos para dar frutos,
no se vale hacer a un lado la fecundidad que Dios ha puesto en nosotros para atender exclusivamente a la satisfacción de los instintos al placer. El placer es maravilloso como un adorno, pero si nosotros no queremos reproducirnos, como sucede con los jóvenes actualmente, entonces nos estamos programando para extinción. Si no, cada pareja tiene 2 y X, más de 2 hijos en promedio. Si no sucede eso, en 3 generaciones nos pasa lo que le está pasando a Europa. En Europa los blancos se están extinguiendo. En Alemania, en España, no sé si han visto en España, vale la pena decirlo, ¿eh? En España los marroquíes dijeron que van a invadir España, porque estuvieron 8 siglos en España y España es de ellos. Entonces se van a meter y se van a meter de mala manera. Cuando ven una casa que les gusta, la ocupan y así les dicen los ocupas. Y como el gobierno de fabulosa izquierda son comunistas, entonces realmente ellos están conquistando de nuevo España. Y si los españoles no tienen promedio, 2 hijos por pareja, entonces los mismos españoles sin necesidad de invasión para 2035, 2040 ya no va a haber españoles, ya va a haber puros marroquíes, norafricanos. Y eso sucede porque no seguimos lo que es la ley de Dios. Dios nos hizo de una manera y si nosotros no seguimos la ley de Dios, lo que hacemos es, pues lo que pasa, decían las mulas no se reproducen, ¿no? Entonces, si no nos reproducimos como especie, nos vamos a extinguir. Pero como los musulmanes sí se reproducen, o en Estados Unidos, los mexicanos en Estados Unidos se reproducen más que nosotros aquí, que hemos comprado mucho de la idea gringa. En Estados Unidos los mexicanos de allá sí tienen 4 o 5 hijos. Entonces en Estados Unidos va a terminar poblado por mexicanos porque los blanquitos no se están reproduciendo. Los negros tampoco. Entonces, ¿qué sucede? Las razas que quieran seguir la ley de Dios van a proseguir a través del tiempo por naturaleza. Dios existe, es Dios. Nosotros no podemos enfrentarnos a lo que Él quiere. Su ley es ley. Esta vida es simplemente temporal, pero la vida eterna, la eternidad empieza aquí. ¿Para quiénes dice la Biblia? Para todos los que aman a Dios. Si tienes amor, pero amor completo, no nada más en la cabeza, sino también en el corazón. Y si es posible, en el instinto, como Teresa de Ávila, Teresa de Jesús, los grandes santos. A fin de cuentas, esos grandes santos sí quieren la ley de Dios, sí lo obedecen y sí creen en Jesucristo plenamente. Entonces saben que Jesucristo te ayuda y nosotros lo que necesitamos es ir, además de cambiando nuestras costumbres, con la ayuda de Dios, pues solo Dios puede, también darnos cuenta de nuestra incapacidad para por nuestro cerebro, nuestra mente y nuestra forma de hacer las cosas, no somos capaces de convencer a nadie de nada. Si un hijo decide no me voy a casar, nada más me voy a ir a vivir con mi novia,
y después, si nos va bien, si vemos que podemos, entonces nos casaremos. No, no, porque eso es hacer a un lado lo que Dios quiere. Entonces, la voluntad de Dios está puesta en nuestros miembros. Eso es la parte instintiva. La parte instintiva. De acuerdo a lo que Dios hace, se va desarrollando en nosotros. Y nosotros, con nuestra voluntad, mandamos a nuestro cerebro lo que es ley de Dios. Y auxiliados por el Espíritu, ese Espíritu Santo, Espíritu de Jesús, Espíritu del Padre, engendra la ley de Dios en nuestros corazones. Nuestro corazón la acepta y entonces nuestra voluntad le dice a nuestro cerebro, se graba. Y entonces poco a poco, la deliberación que hace nuestra voluntad con nuestro intelecto, que se llama conciencia, en lugar de ser carnal, se va espiritualizando. ¿Con quién? Con el Espíritu de Cristo. Bueno, entonces, veíamos entonces la parte del cerebro, ya sabemos dónde está, ¿no? Está en la parte de alma, en donde es inteligencia y voluntad. No, esto que vemos de inteligencia emocional, de cómo funciona el cerebro, está situado en el alma, en la inteligencia, en la parte racional. Y la voluntad, alimentada por el espíritu, va poco a poco dando a lo racional, a nuestro cerebro, lo que Dios quiere. Entonces la voluntad se va haciendo recta y la rectitud en la voluntad nos va haciendo grabar en nuestro cerebro lo que Dios quiere. Cuando nuestra voluntad se va haciendo espiritual, entonces la parte sensible, que es ya abajo en el cuerpo, la parte sensible va estabilizándose y no es ni poco ni mucho de cada una de las sustancias. Se equilibran. Una sustancia y otra, al conservar el equilibrio, lo sensible se vuelve fruto y es bienestar. Alegría, gozo, paz, de lo que hemos platicado, y dominio de las facultades instintivas. Entonces, los frutos dan felicidad y entonces sana también lo vegetativo, las funciones. Si nuestro cuerpo funciona bien la respiración, funciona bien la circulación, funciona bien nuestro aparato digestivo, comemos exactamente lo que debemos y no más de una cosa y de otra, sino en la proporción de vida. Y poco a poco vamos haciendo la voluntad de Dios que está inscrita en nuestros miembros, o sea, en nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo sabe lo que necesita. Cuando le damos en exceso algo, nos avisa mediante el dolor. Entonces, el dolor, el sufrimiento, la enfermedad nos avisa. Oye, estás haciendo mal, estás tomando demasiadas grasas, estás tomando demasiados carbohidratos, no estás tomando lo suficiente proteína, no estás haciendo ejercicio. Entonces, la higiene del cuerpo, de lo vegetativo, cuando no es normada por una voluntad recta, se descompone y viene las enfermedades, el dolor, el sufrimiento y la muerte. Entonces, el cerebro, ahorita vemos la carita esa que tenemos ahí, ve una serpiente. Esa señal se va a la amígdala, que es el cerebro instintivo, que tiene muy pocos contenidos, pero de mucha intensidad. Entonces, nuestro
nuestra amígdala compara las sensaciones que tiene, lo sensible que tiene la amígdala contra lo que nos está mandando el sentido de la vista. Entonces dice, este animal es peligroso. Y entonces manda una señal rápida y entonces las glándulas producen un estado de alerta. Ese estado de alerta es mediante, en las cápsulas suprarrenales, arriba de los riñones, tenemos unas piramiditas. Esas producen adrenalina y cortisol, que es estar alerta en tensión, músculos, venas, azúcar, que es el alimento, oxígeno y las señales que van haciendo que se incremente los latidos del corazón, que se amplíen las venas, y entonces nos ponemos en alerta y podemos salir corriendo o, tomar lo que necesitamos para defendernos de la serpiente, hacernos un lado, en fin, ¿sí? Entonces ya reaccionamos. Pero eso primero es un chisguete grande, mucha adrenalina, mucho cortisol. Si esa adrenalina y ese cortisol no se usan en una reacción física, fisiológica, correr, agarrar un arma, defendernos, si no tomamos nuestra defensa física, fisiológicamente, entonces, si el problema que tenemos no es un problema de correr, porque no hay agresión de un animal, de algo externo, sino la agresión es más bien en la mente, en lo que nosotros pensamos. Entonces, no desgastamos la adrenalina y el cortisol, se quedan en sangre y eso se llama estrés. Nos quedamos con una ansiedad que se siente en el pecho, con una cosquilleo en las extremidades, en los brazos, en las piernas, o sea, nos quedamos con con un exceso de química que, que, que no se puede quitar tan fácilmente. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que el amígdala, además de mandar ese chisguetazo para reacción, manda también la señal al hemisferio derecho, que es el emocional. Entonces, el hemisferio emocional calcula y modifica la señal, ya no instintiva, ya no oxitocina, ya no serotoninas, sino ya es una sustancia corregida que se vuelve bienestar. Entonces, cuando la voluntad recta en el hemisferio derecho manda una señal corregida, entonces nuestro cuerpo equilibra lo sensible. Si lo sensible se va equilibrando, una sustancia al lado de la otra y de la otra y de la otra, para que ninguna sea excesiva y no haya ansiedad, no hay tensión nerviosa ni tensión dinámica de los músculos. Cuando todo eso se hace, ocurre de acuerdo a la voluntad de Dios, entonces lo sensible se arregla y lo vegetativo se sana. Lo excesivo en cantidad, que reemplaza la calidad, es lo que daña lo vegetativo y se descompone
el sistema digestivo y tenemos colitis nerviosa y salen en el intestino delgado, salen divertículos y se muere la flora intestinal y entonces no podemos digerir. Entonces vienen las enfermedades. Cuando la voluntad es recta va mandando señales corregidas, lo sensible se sana. Cuando lo sensible se sana lo vegetativo. Bueno, entonces, pero ahí no queda la cosa porque todos los seres humanos, tenemos el hemisferio izquierdo. Entonces, después del hemisferio derecho, la señal pasa al hemisferio izquierdo. Y ahí racionalizamos. Ahí sí tenemos unos ciertos archivos. Muchos están en el ADN, pero sobre todo están en el cerebro. ¿Sí? El cerebro tiene como indicativo muchas cosas. Temperamento, carácter. Es diferente temperamento a carácter. Temperamento es lo que las emociones hacen con nosotros. Y el carácter es el dominio. ¿Sí? Cuando domino mis emociones, soy una persona de carácter. ¿Sí? Entonces, pasa a lo racional y lo racional te dice, esto que quieres es bueno o es malo. Y ahí la voluntad dice, es bueno, lo quiero, y la cosa va marchando un bien, algo en lo carnal. Cuando dice, no quiero, no lo hace. O cuando dice quiero y quiero para mal, no me importa que me digan que fumar me hace daño. Yo me siento tranquilo y lo único que necesito es que yo estoy muy nervioso y entonces necesito fumar y entonces descompones todo tu organismo. Entonces lo racional tiene que equilibrar las emociones y entonces la señal que viene del hemisferio izquierdo pasa al derecho y vuelve a corregir la señal que va a lo sensible. Entonces, lo racional sí afecta en lo que queremos y no queremos hacer, ¿sí? Porque si fuimos educados, más o menos, aunque no haya espiritualidad, sí las mamás saben qué cosa es dañino y qué cosa es bueno, ¿sí? Entonces, aún en lo carnal, podemos equilibrar, ¿sí? Entonces, primero a la amígdala, cerebro instintivo, luego al hemisferio derecho para calibrar por las emociones, luego a la razón para, encontrar la racionalidad de las cosas. Bueno, entonces, ¿en dónde estamos? En el alma y en lo que es cerebro. Entonces, si quieres, pon la segunda, por favor, pon la segunda gráfica, la del cerebro. Sí, ¿Listo? 2 segundos. Ujú. A ver, ahí está. Ahí está. Bueno, ahí Realista. vemos, sí, dime, ¿sí? Realista, idealista. Sí, Ok, entonces, ahí, bueno, está el cerebro, ¿no? Que tiene el hemisferio izquierdo y el hemisferio derecho. Es una imagen vista desde arriba, ¿no? ¿Sí vemos los 4 lóbulos? sí, Entonces, ahí les voy a decir, ahí no está el cerebro instintivo, porque ese es el que regula las pasiones, lo básico para permanecer con vida, lo defensivo, el instinto de conservación,
no nada más para conservar la vida, sino para conservar la especie, el instinto de temor, para evitar lo que nos hace daño, para no comer lo que no debemos de comer porque es venenoso, o comer lo que realmente debemos de comer, para regular poco a poco, sí, con la educación. Entonces, ahí lo primero es la amígdala, pero la amígdala es simplemente instintiva. Pero es un cerebro que está conectado a los otros dos. Ok. Entonces, luego vemos los dos hemisferios ya son lo plenamente humano. Lo otro se comparte con los animales también, pero lo plenamente humano tiene los dos hemisferios. ¿Sí? El hemisferio derecho tiene dos lóbulos. El lóbulo frontal derecho es la creatividad, lo artístico, la creatividad de cómo modificar el mundo de acuerdo a lo que nuestras emociones nos dan. ¿Eso de qué habla? La creatividad podemos hablarla, por ejemplo, de entre lo que son eh, el arte, ¿sí? La danza, el canto, la literatura, las artes en sí. Entonces, la creatividad está en el lóbulo frontal derecho. Y ahí la creatividad busca lo sensible nuestro, lo, lo, lo emocional nuestro y nuestra intuición quiere. Entonces, si nosotros nos quedamos ahí y nunca pasamos a lo racional, ¿qué sucede con algunos jóvenes que nosotros conocemos? Que le dicen a sus papás, papá, yo quiero ser artista. Ay, el papá que es racional dice, ay, espérate, necesitas primero tener una carrera para ver si puedes comer, porque los artistas, solo muy poquitos se hacen millonarios y multimillonarios, y los demás se mueren de hambre. Entonces, ay, 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 espérate. Pero dice, no, nada, nada, yo quiero ser artista. Yo quiero, guitarra en mano, ir por el mundo cantando por todos los bares. Entonces, si se conservan ahí, obviamente ahí se desarrollan muchas cosas, ¿no? Ahí está Beethoven, ahí está Bach, ahí está Vivaldi, la música clásica, pero está también la nueva y están los corridos tumbados y está toda la bola. Entonces, ahí, si el cerebro se queda ahí y no se equilibra con el lóbulo frontal izquierdo, que es lo racional, entonces ahí hacen lo que les gusta, sin pensar que tienen que hacer, además de lo que les gusta, lo que les conviene. Entonces, el lóbulo frontal izquierdo tiene la racionalidad. Recibe del exterior los impulsos, dice, los divide entre sus partes, análisis, y después va racionalizando cada una de las partes, y después que ya las conoce, vuelve a hacer una síntesis. Y ese es el proceso de la racionalidad. Analiza, hace una síntesis y manda la señal al hemisferio derecho, y el hemisferio derecho dice, bueno, esto sí me conviene, pero necesito también darme cuenta que no nada más el puro arte es lo que nos va a sacar adelante, ¿no? Si tú te pasas como la cigarra cantando, pues va a llegar un momento en que en los momentos de crisis económica o de las otras cosas que hay en el mundo,
Entonces, reaccionas como yo lo que quiero es esto, ¿no? Lo que les decía yo. La mujer que dice, oye, yo quiero lo mejor para mis hijos. Entonces, quiero Cristóbal Colón, quiero la Náhuac, quiero el Tecnológico de Monterrey y todo. Y bueno, pero es que no tenemos el dinero necesario. Yo no sé qué vas a hacer, ¿no? Tú ves que si tienes doble turno, 3 turnos, pero tus hijos tienen que ser lo mejor. Si se queda ahí, entonces actúan por gusto, pero no se equilibran. Si nosotros ponemos en medio del cerebro ese que nosotros vemos un eje, un clavito, y ponemos el cerebro ahí, entonces, si el cerebro se llena del lado derecho hacia el frente, entonces se desequilibra, te vas de ladito, te llenas de lo emocional, pero no equilibras, se desequilibra. Tienes que poner también lo racional para que tenga su peso lo racional y entonces ya sí haces lo que te gusta, pero también lo que necesitas hacer. O sea, tú necesitas, además de ser artista y agarrar tu guitarra, lo que necesitas es decir, bueno, pero también tengo que comer. Y en lo que yo triunfo en la vida artística, necesito tener cómo ganar dinero para comer. Entonces, además de lo artístico, necesito también aprender lo administrativo, necesito aprender economía para saber cuándo gasto y cuándo no, si lo que estoy gastando es más que lo que estoy ganando, porque eso es lo que hace que se destruyan primero la economía y luego el matrimonio. Ujú. Y por último los hijos, por no entender lo que es la economía, por irse al puro gusto. ¿Eh? Entonces, el hemisferio izquierdo, lóbulo frontal, es lo racional. Si conviene, no conviene, esto es bueno, esto es malo, vamos a ver qué es lo que tenemos enfrente y vamos a decidir. Lo que te gusta es importante, porque también si no te gusta, no actúas. Si no hay hemisferio derecho, entonces lo racional es frío. Dice, esto es lo bueno, está bien, pero pues no te mueves, no haces nada, ¿no? Tiene que venir la mujer a decir, oye, pero tienes que querer despierta, ¿no? Tienes que querer algo y te tiene que gustar para que actúes. Lo que mueve, dice la Biblia, lo que mueve es el corazón del hombre. Lo que mueve a los actos se inician por lo que te gusta, lo que ves, lo que agrada a tus sentidos, pero también debe ser equilibrado por el hemisferio izquierdo. Ahora Como la vámonos. inteligencia, el entendimiento y la voluntad. Sí, la inteligencia es todo. Son los 2 hemisferios y la amígdala. Son los 3 cerebros. Sí. Pero todo eso, entendimiento y voluntad, están al nivel espiritual para no ser carnales. ¿Sí? Okay. Uh-huh. Bueno, entonces ya vemos los 2 lóbulos frontales. Ahora vamos a ver los occipitales. En el hemisferio derecho, la parte occipital o la parte de atrás del cerebro, está lo social. Es lo que mueve al hombre emocionalmente a formar cuerpo con los demás. Si nos quedamos en el hemisferio derecho frontal, somos artistas solos. ¿Sí? ¿Qué nos mueve a formar grupo? Lo social.
cuando es importante para nosotros lo que hacen las personas que nosotros queremos, si nos importa lo que nos digan nuestros papás, si nos importa lo que nos digan los hermanos, si nos importa lo que nos dicen los maestros, los amigos, los sacerdotes, si todo eso nos importa, entonces ya pensamos en lo social, que es lo que nos une. Entonces lo emocional que nos hace pueblo es lo occipital del lado derecho. ¿Sí? Entonces ya no somos gente sola, individualista, porque soy muy creativo. Por eso, como soy un genio, entonces no me tengo que casar. Cuando una persona que es un verdadero genio, por ejemplo, Beethoven, un genio musical, indudablemente, nunca pudo hacer una relación con una mujer. Su vida fue una cosa verdaderamente terrible. Lo mismo sucedió con Mozart, o sea, un artista que no toma en cuenta que no es uno individual solo, sino que es uno frente al otro, porque Dios nos hizo, y lo dice Génesis, hombre y mujer nos creó. Y somos un kenegdo. Somos uno como frente al otro, somos complementarios. Entonces, lo social es bien importante para que nosotros, en nuestro hemisferio emocional, queramos ser familia, queramos ser grupo, queramos ser comunidad de iglesia, queramos ser iglesia católica o cualquier cosa que sea lo social. ¿Sí? Ahora, lo social es muy importante, pero necesitamos verdaderamente quererlo. Si nos vamos a lo social y abandonamos lo creativo, ¿qué es lo que ocurre con nosotros? Pues lo que ocurre con la 4T. Entonces podemos hacernos comunistas o podemos decir que la mujer tiene derecho a su propio cuerpo y que tenemos que darle alegría a tu cuerpo, Macarena. Sí, Macarena. O sea, lo social, si tenemos en cuenta el eje que está en medio, el clavito que está en medio, y nos desequilibramos y nos vamos totalmente a lo social, lo creativo, racional, se quita. ¿Sí? Y entonces, viene también en el otro lado, en el lado izquierdo, lo occipital del lado racional. Que hay ahí métodos, procedimientos, protocolos, políticas, estructura mental. Entonces, la estructura mental equilibra lo social, porque lo social, sin una metodología, sin una cosa muy bien determinada, muy apoyada en la razón, lo que tenemos es la razón de la sinrazón. ¿Sí? La mujer tiene derecho a su propio cuerpo. Necesitamos, si yo estoy metido y capturado en un cuerpo de hombre, pero soy una mujer, entonces yo determino de qué sexo soy. Y entonces, desde los 4 años,
les ponen a los niños en las escuelas unos uniformes con falditas y unos con pantalones, y que cada quien escoja lo que le gusta. A los 4 años, si se dan cuenta, lo social tiene que ser equilibrado por lo que Dios quiere, por las leyes, normas, procedimientos, estructura. Eso es lo que equilibra para no haya un desenfreno social. Entonces, esos 4 puntos, debe haber creatividad en el lado derecho, creatividad en el izquierdo, debe haber creatividad debe haber lo social, lo de relaciones en el lado derecho, que es lo social, y la metodología, los procedimientos, las normas, la estructura, lo que debe ser, los mandamientos, lo correcto. Entonces, así hay un equilibrio entre los 4 módulos del cerebro, ¿sí? Los 4 lóbulos. Y hay una cosa también que está en el hemisferio derecho, arriba de la oreja derecha, adentro en el cerebro. Está un lugar en el cerebro, todo eso es científico, ¿eh? Está ya demostrado inclusive. Hasta les puedo recomendar cursos de eso, hay. ¿Sí? Pero es demasiado para nuestros efectos. Yo puedo decirles que sí hay en dónde estudiar a fondo eso, pero en el hemisferio derecho, ahí hay una cosa que se llama intuición. La intuición es un razonamiento abreviado. Cuando estamos cargados hacia el hemisferio derecho, hacia lo emocional, y no hay una intuición que nos dice, oye, pero es que me late que esto está desequilibrado. O sea, yo no puedo dejar que mi hijo agarre su guitarra y se vaya por el mundo y me dé una patada en la espinilla. Me digo, oye, papá, necesito un carrujo porque los carrujos se inspiran para que yo haga mi música. O que yo me emocione con Kiss. Kiss, ya saben qué quiere decir Kiss, ¿no? Kiss. No. No es beso, es ¿Mm? Kings Immortals at Satan's Service. Ah, no. Reyes inmortales al servicio de Satanás. Ay, Dios. Eso Ay, es qué el fuerte. grupo ese Kiss. Los Rolling Ah, Stones, las piedras rodantes, también Mick Jagger, lo que decía es yo soy satánico. O sea, y los jóvenes ahí van con su guitarrita, y si no hay una intuición que dice, oye, espérate, cálmate, ¿no? Digo, está bien que desarrolles tanta energía, tanta vitalidad, pero estás yéndote a los instintos, equilíbrate, piensa también que también hay que tener algo racional. Entonces, esa intuición es una abreviatura de lo racional para que el que está metido en lo emocional totalmente tenga noción de que existe el lado izquierdo y se equilibre queriendo hacerlo. Pero es la voluntad la que proporciona los contenidos a los 3 cerebros. Gerardo, pero Sí. cuando no está equilibrado ninguno de esos hemisferios, puede existir una enfermedad, ¿no? De hecho, el desequilibrio, ¿cómo les dicen a los que están cargados de un lado nada más? Desequilibrados. Ujú. ¿Sí? ¿Qué es lo que dicen cuando alguien pierde la noción de lo que es el género? Están locos. Degenerados. Sí. Degenerados. O sea, si es una enfermedad, cuando se mantiene el desequilibrio. Cuando, por ejemplo, la mamá, que tiene muy desarrollado el hemisferio derecho y que es intuitiva,
sabe, si yo a este hijo que quiere ser artista no lo sé educar, se ve de artista y al rato lo voy a ver drogándose. ¿Qué debe hacer la mamá? Pasarse a lo racional y decir de qué manera, sin lastimarlo, le puedo ir diciendo, oye, mira esto, oye, ayúdame a hacer esto. Oye, fíjate que necesito que me ayudes a esto. Oye, sí te dejo ir, es más, te acompaño a tu tocada, pero necesito que me ayudes, ¿no? Que tengas aquí que estudies también. O sea, está bien. Y entonces vemos, por ejemplo, a un creativo desarrollado, vemos a un César Roel, ¿no? A César Costa. Entonces, el cuate fue abogado y buen abogado. Su papá tenía un despacho de abogados maravilloso, pero también era creativo. Entonces, ahí, ¿quién intervino? Pues la señora Costa, ¿no? La señora Roel. Entonces, cuando la mamá es intuitiva y sabe, no, no detiene el impulso y el gusto de su hijo, sino que lo equilibra. Y la participación del papá, ¿dónde queda? Porque él es racional. Ándele, entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer el papá? Entrar ahí, ¿no? El papá lo que tiene que hacer es entender a su hijo, no quedándose en lo frío, inamovible de lo racional, sino tiene que participar con el hijo y gustar de lo que el hijo hace. Un papá, en lugar de prohibirle a su hijo que tenga una tocada, decir, oye, llévame, no vamos con tus amigos, yo voy. Y entonces dice, oye, sí, vamos. Y ya estando ahí, y le hace las preguntas correspondientes y mete la racionalidad sin que su hijo tema que le quite toda la iniciativa. Y mi papá me quiere quitar mi gusto por el arte. No te lo quiere quitar, te quiere equilibrar, pero el papá tiene que equilibrarse metiéndose a lo creativo, ¿no? Uh-huh. Y si está en lo racional izquierdo, ¿qué tiene que hacer para equilibrarse? Pasarse a lo social derecho, interesarse más por las amistades del hijo, juntarse con ellos, trabajar con ellos, para equilibrar. Si está cargado del izquierdo hacia la izquierda, hacia el frente, ¿qué es lo que lo equilibra? El lado derecho en la parte de atrás, ¿no? ¿Sí me entienden qué es mantener el equilibrio? Entonces va a lo social y socializa con su hijo. El que, el que es muy metódico, terriblemente metódico, perfeccionista, todo va en su lugar, la sala no debe ensuciarse, todo, o sea, que es terriblemente cuadrado. ¿En dónde está? En el hemisferio occipital izquierdo. Ese perfecto, ¿qué tiene que hacer? ¿Qué es lo que le equilibraría? Pues meterse en el hemisferio, en el lóbulo frontal derecho, o sea, meterse a lo artístico. Un cuate que es muy firme y todo, y que tiene muy metódico y muy cuadrado y todo, ¿qué tiene que hacer? Pues lo primero que tiene que hacer posiblemente es escuchar música clásica y después irle bajando poquito a poquito, ¿no? A la música popular mexicana, que son canciones muy bonitas, muy emocionales. Luego tiene que tratar de estar en donde está su hijo para equilibrarse. ¿Sí? El demasiado metódico, el cuadrado, es el que está en su hemisferio izquierdo occipital. Se equilibra con el derecho, lóbulo frontal, lo creativo, lo
el arte, pero no nada más el arte, sino también la creatividad, inclusive en lo metodológico. Porque no hay un solo método para todo lo que quieras tú cambiar en la vida. Hay diferentes métodos. Si tú te clavas en uno, estás equivocado. Pero si eres creativo y te vas al lóbulo derecho frontal y desarrollas tu creatividad para poder apreciar sin criticar lo que tu hijo tiene, entonces te estás equilibrando y lo estás equilibrando a él. Porque él ya no dice, mi papá me quiere meter y me quiere asfixiar en su método. Es muy metódico, pero es cruel, es frío. Entonces, ¿sí se dan cuenta cómo tiene uno que equilibrarse? Entonces, Sí, hagan de cuenta que el eje de equilibrio es un clavito que está en medio del cerebro y tú ves para dónde estás cargado tú. Lo primero que tenemos que hacer para tener inteligencia emocional es saber a dónde estoy cargado. Darte cuenta si eres perfeccionista y tu hijo quiere ser artista, pues te vas a golpear con él o lo vas a aplastar o lo vas a hacer odiarte. Sí, me captan qué es lo que debe hacer, cómo se tiene uno que equilibrar. Primero tienes que lograr tu equilibrio para luego entender en qué lugar está tu hijo, tu marido, tu hermana, tu cuñado, el padrecito. Pero eso no será tan fácil, No, no, Gerardo. no, no, claro que no es fácil. Ujú. Todo esto se lo estoy enseñando simplemente, ahorita ya los espanté, No, no. pero déjenme decirles, todo eso se puede modificar totalmente mediante el espíritu. Eso ahorita no me lo van a entender. ¿Qué es lo que voy a hacer desde la próxima semana? Lo que voy a hacer es ya darles historia de Israel, mi propia historia. ¿Sí? Israel tiene el calendario de los israelitas. Es lo único que les voy a decir, ¿eh? Ya nos vamos a meter a fondo después. Los israelitas, para ellos, la creación fue en el año 3700 antes de Cristo. Todos sabemos que es algo simbólico. Entonces, para ellos había más humanidad, pero Adán y Eva fue creados por Dios como el origen del pueblo de Israel en el año 3700 antes de Cristo. Y hay una parte que es prehistoria, la primera parte del Génesis 11, los 11 primeros capítulos del Génesis, hasta el año 1850 antes de Cristo. Acuérdense que antes de Cristo va del 3700, 2700, 1700, hasta el 1850. El primer personaje histórico es Abraham, el pueblo niño. Después llegan a Egipto, la escuela, 400 años en Egipto. Después Éxodo, en la primera parte de cuando Dios los saca de Egipto, es Dios les da las normas, los procedimientos, les da los mandamientos, los ayuda, los permanecen 40 años, hasta después entran a la tierra prometida. Primero la conquistan y luego permanecen ahí con jueces. La ley de Dios, de Moisés, era la que los guiaba. Ahí es los niños pubertos, el pueblo puberto.
Luego después viene la primera parte de Reyes, pueblo adolescente. La segunda parte de Reyes, pueblo o el pueblo de Israel o cada uno de nosotros, joven. Y por último, en la etapa de Cristo es pueblo maduro, nueva vida. Cada una de esas etapas es maravillosamente claro cómo iban evolucionando. Si nosotros manejamos la historia de Israel bíblicamente y luego vamos viendo cómo va cambiando el pueblo, a Dios le llevó del 3700 hasta el año 0, le llevó 3700 años educar al pueblo para que una gran parte del pueblo, no todos, pero una gran parte de su pueblo se volvieran cristianos en lugar de israelitas. Pero ya la nueva vida es con el Espíritu Santo. Una vez que Cristo sube al cielo, a la derecha del Padre, les envía su Espíritu y previamente a eso los hace entender mediante el Espíritu Santo cómo era el cambio de vida, la nueva alianza. La primera alianza son los mandamientos. La segunda alianza es un solo mandamiento les doy, que se amen los unos a los otros como yo los he amado. Y la nueva vida es Hechos de los Apóstoles, cartas de Apocalipsis. Es la vida en iglesia con la acción del Espíritu Santo que nos lleva a entender todo esto que tardó Dios en hacerle entender a una gran parte de su pueblo quién era el Mesías y cuándo iba a llegar. Cuando llega el Mesías, muchos de ellos no quisieron aceptarlo. Y su voluntad se pronunció, dijeron, este no es el Mesías. Y punto. Y en la iglesia también hay unos que son los protestantes, que dijeron, Cristo es el Hijo de Dios, pero no es Dios. Entonces yo puedo inventar mi propia religión y ahorita tenemos miles de religiones que no creen en Jesucristo como Dios. Ese es un vuelo de pájaro, la historia de los pueblos y la historia de cada uno de nosotros. Pero eso se va entendiendo ¿cómo? Pues viendo la historia del pueblo de Israel y aplicándola a cada uno de nosotros. Todos seguimos todo el proceso y muchas veces llegamos a la madurez cuando ya estamos casados y cuando solo Dios puede modificar los problemas que nos hemos causado, queriendo actuar por nuestra propia cuenta sin necesitar a Dios. Ya terminé que si quieren ya Ya dejamos de grabar entonces. sí. ¿Qué hora es, 9:41. Pues está bien, ¿no? Sí, Entonces lo que podemos hacer es lo que les voy a cantar la cancioncita, a ver si poco a poco nos vamos aprendiendo, ¿no? Cuando a mí me mandaron a evangelizar,